Y eso es lo que les menciono, que los hacen un poquito más susceptibles los envueltos a los desnudos, son un poco más agresivos, ¿verdad? Tenemos también que este está obviamente hecho por una glicoproteína que está recubierta alrededor de lo que es su material, su superficie, y que le da sostén, protección propiamente a lo que es la célula bacteriana, y de esa manera lo que es el virus o la estructura de lo que es propiamente la estructura viral, ¿verdad? Aquí los tenemos, es lo que les estaba platicando. La rabia, el ébola, adenovirus, el parvovirus es propiamente de un tipo de virus desnudo, y lo que es el VIH, el herpes y lo que es la influenza y la varicela son propiamente de virus envueltos, ¿verdad? Su replicación viral va directamente sobre susceptibilidad de lo que tenga el huésped. Recuerden, para que nosotros podamos adquirir cualquier enfermedad debe haber una cierta susceptibilidad en la cual tenga mis defensas bajas para que se pueda multiplicar de mayor manera, y sobre todo la manera en la que se pueda el adherir a lo que son propiamente las proteínas, y con ello también adquieren pues esa multiplicación dependiendo del tipo de virus, la forma como se transmite, la forma, por ejemplo, de puerta de entrada en el cuerpo, si es sanguínea, si es aérea, si es probablemente sexual, si es digestiva, o sea, depende de ello, ¿no? Y si es virus envuelto o virus desnudo, ¿verdad? Depende mucho de ello. Muy bien. Existen diferentes características del tipo de genoma. Para ellos tenemos que son algunos lineales, otros son circulares, otros son de doble cadena. Tenemos aquí de simple cadena, de doble cadena, o de forma circular, o de forma de doble cadena con un sentido de positivo a negativo, de negativo a positivo. Entonces ellos tienen una diferente dinámica, y eso lo hacen susceptible, lo hacen resistentes, lo hacen más viral, lo hacen más difícil de poder encontrar una vacuna, de poder aislarlo y poder hacer o combatirlo con lo que es propiamente los virus que afectan al cuerpo, ¿verdad? Tenemos que también el ARN, anteriormente vimos el ADN, el ARN también es de cadena simple o de cadena lineal, o de cadena fragmentado o doble cadena. Aquí lo tenemos, simple cadena, que es propiamente una sola cadena de ARN, ya sea positivo o negativo, de doble cadena metido uno con el otro, o de cadena doble segmentado, una cadena, dos cadenas, tres cadenas, ¿verdad? Eso ya depende del tipo de virus. Lo único que yo quiero explicarles con esto es que la morfología del ADN y ARN dentro de lo que es la estructura del virus puede ser de manera de cadena simple, de cadena circular, de doble cadena o doble cadena segmentada, ¿no? Dependiendo del tipo de virus, ¿verdad? No es algo que nosotros como enfermeros lo vamos a poder identificar. Eso ya es algo más avanzado de medicina nuclear, de medicina del genoma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero para que ustedes sepan, polaridad. La polaridad propiamente ya depende del tipo de virus, como les dije, ADN o ARN, positivo o negativo, cadena simple, lineal, doble cadena segmentada, circular o como sea. Por lo tanto, propiamente las cadenas dobles son las que los tienen, o las simples, solamente la polaridad, es decir, que tiene positivo o negativo y que tiene un sentido, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Y esto es que tiene una característica específica. Con esto yo quiero darles a entender que todo el material genético tiene una estructura específica dependiendo del virus, ya sea sencillo, doble, cadena sencilla o doble, circular o lineal, positivos o negativos, ADN o ARN, ¿verdad? Es lo único que ustedes deben de saber. Por ejemplo, la polaridad, los virus de RNA con cadena simple se dividen con ARN de sentido positivo. Entonces, cada uno tiene cada cual, y aquellos en sentido negativo. Los virus de ADN regularmente se replican en células con huéspedes de ARN, o sea, quiere decir que van a tener una cierta afinidad por el material genético que tiene de ADN, por el ARN, y lo que hace es que solamente vamos a ver qué adherencia va a tener o qué afinidad va a tener. Por ejemplo, el virus del COVID, él tenía ARN mensajero y nosotros tenemos el ADN, entonces ellos hacen su multiplicación, su unión uno con el otro, y por eso tiene que haber uno positivo para uno negativo, debe haber una cadena simple, una cadena doble, o sea, ellos tienen su adhesión o su adherencia para cada cierto tipo de virus, ¿verdad?
Y pues la cuestión de los virus, ustedes deben de saber pues que cada uno de ellos está constituido por su morfología, ya sean envueltos o desnudos, pero su primordial función es poder proteger a lo que es el material genético para poder realizar lo que es su infectividad. Muy bien, ya que vimos la cuestión de las generalidades de los virus, vamos a hablar sobre las principales enfermedades virales que tenemos. Vamos a ver lo que es la poliomielitis, que fue muy importante dentro de México en los años 1950 porque hubo una epidemia de poliomielitis en México. Vamos a ver la rabia, vamos a ver el herpes y vamos a explicar un poquito sobre lo que es el VIH. Vamos a iniciar, ¿no?, con esta cuestión, con este el segundo tema que está grabado, ¿no?, que vamos a grabar en línea de lo que les estaba mencionando previamente, ¿verdad?, lo que son los virus. Bien, hablamos de la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad causada por un poliovirus, como tal es su nombre, enterovirus. Quiere decir que hacer un poliovirus o un enterovirus se transmite por medio de tomar agua contaminada. Anteriormente, ustedes no lo saben, yo tampoco lo viví, pero anteriormente en México no había red fluvial. Bueno, inclusive en algunas partes del valle de Mexicali todavía no hay drenaje, o unas personas de bajos recursos no tienen drenaje. Y lo que pasaba es que las heces fecales estaban directamente sobre la calle, sobre las avenidas, y todos los niños, las personas al momento de pasar pues tenían contacto con las heces fecales. Esta es la enfermedad, propiamente se transmite al tener contacto con las heces fecales o con el agua que se contaminaba por este poliovirus por heces fecales. Entonces, esto es derivado a una mala higiene, ¿verdad? Y en esta causa de lo causante de lo que es la poliomielitis, causa una parestesia, causa una enfermedad inespecífica, causa una inflamación al sistema nervioso central, haciendo que se exista una parálisis desde lo que es los miembros inferiores hacia lo que es arriba, llegando a ser en muchos de los casos mortal, incapacitante para la población. Inclusive, todavía por ahí hay niños que en el año de 1950, pues ya son gente adulta ahorita, como de 70 años, utilizan un calzado muy alto para mantener o equilibrar o anivelar lo que es propiamente sus pies, porque pues les dio poliomielitis en aquel tiempo, no tenían la vacuna como es propiamente la Sabin, que eran las gotitas que ustedes de pequeños, inclusive a mí, me la dieron, y lo que hace pues la Sabin es que mata este poliovirus, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles son los signos y síntomas? En la mayoría de los casos, casi el 75% no producen síntomas, por lo tanto lo hacen más mortal. Esta pues se divide en dos partes, en una poliomielitis abortiva y una paralítica o no paralítica. Pues propiamente la que nosotros identificamos, la poliomielitis, es la paralítica o no la paralítica, con un 25%, ¿verdad? Pero la poliomielitis abortiva puede pasar desapercibida. Vamos a verlo. La poliomielitis abortiva son aquellos tipos de poliomielitis que le dan a los niños de pequeños con una temperatura en el cual dura de 1 a 3 días, con un malestar generalizado por hipertermia, tienen cefalea intensa, tienen malestar generalizado seguido por emesis y odinofagia, o sea, les duelen los oídos, les duele lo que es propiamente la cara, y puede durar hasta 5 días. Esto puede pasar desapercibido salvo lo que es la fiebre, y es la característica como lo conocen las películas, la mononeucleosis, que le dicen, es que el niño está enfermo, tiene vómito, tiene temperatura, está cansado, y en vacaciones casi le da a los niños, y la gente dice, es que va a crecer, se va a estirar, y sí, pues no tiene una relación completa, ¿verdad? Pero es la famosa mononeucleosis que le dicen, ¿verdad? Tenemos la paralítica o no paralítica, pues el 4% alrededor de lo que es este tipo de clasificación, la paralítica o no paralítica, causa la infección mayor, donde causa una parestesia en lo que son los músculos, una flacidez propiamente de lo que son los músculos o rigidez de las extremidades, causando deformación directamente en lo que son las extremidades de los niños, ¿no? Seguido por cefalea, por vómito intenso en proyectil, hipertermia, y puede durar la infección hasta de 2 a 10 días. Si no es tratable, puede progresar y puede ser mortal en los niños. Su modo de transmisión, pues es agua contaminada, propiamente por heces fecales que se encuentran en este poliovirus, o comida contaminada derivado a que no existe propiamente, como les digo, un drenaje, o la contaminación